Para esta EP se nos pide al equipo conformado por Isaías, José Alberto y un servidor que se genere una interfaz que le permita a la clínica Mejor de tu Salud la gestión y registro de consultas. Para esto se nos pide que en la interfaz ya se tengan los datos de cada paciente, de cada médico y una base de cómo es que se realizará esta consulta, este registro de consulta. Una vez que tenemos el registro de las consultas hechas, se nos pide que se realice el reporte de información. Son 4 reportes de información y para todos ellos se necesita primero acotar a un rango de fechas las consultas a reportar. Para esto realizamos búsqueda binaria, ya que cuando se tiene un gran volumen de datos es mucho más fácil de ocupar y mucho más eficiente que búsqueda secuencial. Después, para cada reporte se ocupa un método de ordenamiento distinto, ya que las condiciones para hacer el reporte son distintas entre cada uno de ellos. En el primero se ocupa burbuja mejorada porque son pocos los rubros que se tienen que ocupar. En el segundo, como son varios rubros los que se tienen que considerar que son rangos de edades, se ocupa selección. En el tercero, como se tienen a los médicos y se quieren ordenar de mayor a menor, inserción se vuelve mucho más fácil porque necesitas imprimirlos en un orden en específico. Y en el último, se hace por Quicksort, el cual en sus ciclos while permite poder la opción de comparar alfabéticamente para luego poder acomodarlos como se debe. Al final se nos pide que se aplique una compensación a los doctores que hayan generado el mayor número de consultas en un mes en particular. Y para eso básicamente se hace lo mismo que el reporte de atenciones por médico, simplemente que en este se muestra el sueldo y luego el sueldo con la compensación extra a los 3 primeros doctores que le realizan. Y si no se muestra más que un doctor en esa consulta o si solo un doctor trabajó en ese mes, se acota simplemente a un doctor el que tiene el aumento. Ahora les mostraremos el funcionamiento de nuestro código. Mi nombre es Alberto y yo voy a explicar cómo están definidas algunas estructuras que ocupamos y unas constantes que utilizaremos para la urgencia de la cita y un límite de 50, que este es nuestro límite de consultas en las cuales se pueden realizar. Tenemos una estructura para almacenar una dirección, ya sea del paciente o para el médico, una estructura del paciente, en la cual guardamos sus datos como nombre, edad, su dirección, su estatura y una variable que va contando cuántas consultas se van realizando. Una estructura para el médico, guardamos lo que es el nombre, su especialidad, tenemos 5 especialidades, su dirección, su sueldo y una variable para calcular si tiene pago extra, años de antigüedad y por último una variable que guarda cuántas consultas se hacen para este médico, una estructura de fechas, una estructura para ver los rangos de edades, una estructura de la consulta. Aquí guardamos una fecha, el paciente al que se le va a realizar la consulta, al médico que se le va a asignar, un arreglo para guardar o añadir los síntomas, el tipo de urgencia, si es baja, alta o media, y un diagnóstico. Después una estructura para el reporte de médico y por último una estructura para ver las consultas por municipio. Aquí tenemos el apartado de todas las funciones que ocupamos. Tenemos para el registro de las consultas, para validar datos, tenemos también las funciones que se encargan para el ordenamiento de distintos datos, en función para los reportes de los médicos y también para la compensación que se le van a realizar a los médicos. Dentro del inmain tenemos nuestras variables declaradas y inicializamos nuestras estructuras, ya sea como la estructura de las direcciones, la inicializamos. También inicializamos los pacientes, agregamos 5 pacientes distintos y 5 médicos distintos. Posterior a ello tenemos aquí más declaraciones de variables que vamos a utilizar. Tenemos el primer switch case, sería nuestro primer menú. Tenemos el case 1, el case 2. El case 2 se desglosa en otro submenú, que son 4 puntos, los cuales vamos a ver ahorita. Y por último el case 3, que se encarga para asignar la compensación de sueldo, dependiendo cuántas consultas haya realizado los médicos. Aquí tenemos declaradas, o bueno, las funciones de los menús. Tenemos el menú 1, tenemos registrar una consulta, la opción 2 para ver el reporte de información y la opción 3 aplicar la compensación al médico. En la opción 2 tenemos este submenú reporte de urgencias, reporte para pacientes atendidos por rango de edad,
el reporte de atenciones por médico, el reporte de pacientes por municipio. Y tenemos, para empezar con el case 1, la opción 1, el registro de consulta. Inicia con checar que el número de consultas no sea mayor al límite que tenemos, que son 50. Después entra en un do while. Registramos primero la fecha. La fecha valida que sea correcta. Valida que sean 10 dígitos, que respete el formato y que no contenga letras. Después de ingresar la fecha, ingresamos el nombre del paciente al que se va a realizar la consulta. Aquí validamos que el paciente sea existente de los que inicializamos. Entonces va a copiar en nuestro arreglo de consultas todos los datos del paciente que sea ingresado dentro del registro. Después validamos que la edad sea correcta, es un dato que pedimos. Posteriormente pedimos que ingrese el nombre del médico y igual validamos que sea un nombre correcto a los que están inicializados y copiamos sus datos en nuestro arreglo de las consultas. Posteriormente pedimos o validamos que la especialidad sea correcta, es otro dato que pedimos. Y después, dentro de las consultas, vamos a ingresar cuáles son los síntomas, el tipo de urgencia y el diagnóstico. Estos datos los validamos que no tengan caracteres especiales, que en la urgencia sea de 1 a 3, que 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. Validamos que no sea una letra también, que ingrese un número. Y preguntamos si desea realizar una consulta. Si la respuesta es sí, el proceso se vuelve a realizar y entonces se vuelve a agregar otra consulta. Bueno, la función quicksort en base a las fechas funciona de la siguiente manera. La operación es bastante similar a cualquier quicksort. Lo distinto podría ser que es en base a la estructura consultas y que usamos el string compare porque tomamos las fechas en base a un arreglo de cadenas y ponemos +6 porque para ignorar los días y los meses, entonces un espacio de 6 y solo tomamos en cuenta el año. Entonces si el año es igual, pues checa el mes, y si el mes es igual, checa los días. Ordenamos en base a las fechas para después hacer la búsqueda binaria de las fechas con un rango de fechas. Y tenemos el arreglo auxiliar que nos va a guardar todas las fechas que coincidan con el rango. Entonces, de igual manera, comparamos el año, mes y día. Y bueno, aquí comparamos la fecha fin, aquí comparamos la fecha inicio. Si es que se pasa de esos días, entonces no está dentro del rango. Si no, pues significa que está dentro del rango y agregamos ese elemento a nuestro arreglo auxiliar. Y como este elemento coincide con el rango, no podemos solo buscar por la izquierda o por la derecha, entonces buscamos por ambos lados. En el registro por urgencia tenemos, después de hacer el filtrado por el rango de fechas, tenemos la función para contar en base a la urgencia. Y primero inicializamos los valores para que no se vaya acumulando si se repite la operación. Aquí hacemos que la primera columna, como aquí lo dice, el índice concuerde con el tipo de urgencia, es lo que hacemos acá. Y la segunda columna se inicializa en 0. Ahora, ya con esto, ahora sí empezamos a contar en base a las consultas. Sacamos el tipo de urgencia y como la urgencia coincide con el índice, lo tomamos como índice y ya solo agregamos 1. Y al final imprimimos nuestro arreglo bidimensional en base a la urgencia. En el registro por municipios, después de hacer el filtrado por fechas, tenemos nuestra función que cuenta las consultas por municipio. Y aquí toma en cuenta nuestro arreglo de nuestra estructura de municipios, que solo guarda el nombre del municipio y la consulta, la cantidad de consultas. Entonces, este arreglo
de municipios va a ir agregando los municipios en base a las consultas, en base al nombre que demos acá. Entonces, si es la primera vez que se llama esta función, significa que no hay municipios, por lo que se agrega cualquier municipio al inicio. Si no es el caso, se hace la búsqueda binaria para buscar el municipio que dimos acá. Y si coincide, pues se le agrega. Si no, significa que no existe ese municipio, entonces lo agregamos al final. Y lo ordenamos. En el ordenamiento por Quicksort, pues todo es... El algoritmo no cambia, solo que se hace con un string compare y en base al pivote. Entonces checa el código ASCII y básicamente está comparando en orden alfabético. Y bueno, ya por último imprime los municipios y las consultas. En la función consultas por edades, vamos agregando una consulta en el contador de total de consultas al rango de edades, dependiendo en qué rango entre nuestro paciente. Posteriormente a ello, les voy a explicar la función ordenar por edad que usa el algoritmo de selección y lo voy a hacer con prueba de escritorio. Aquí tenemos la función que toma en cuenta el arreglo de consultas y el arreglo de rango de edad. La estructura de rango de edad consta del rango y la cantidad de consultas que tiene ese rango. Y vamos a tomar de base esta estructura con estos valores. Este es el índice, el que está entre paréntesis. Y pues bueno, las partes importantes de la función es cuando inicia el primer for, que toma por default de mínimo al elemento i. Y en el segundo for, que compara que j sea más pequeño que el mínimo en base a las consultas. Y si sí, pues cambia el mínimo. Luego cuando acaba el for de las j, checa que i sea distinto del mínimo, y si sí es distinto, pues hace el intercambio. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos esas partes del código. Bueno, cuando inicia el for, pues i vale 0 y se iguala al mínimo. Luego cuando entra en el segundo for, pues j igual a i más 1 y compara las consultas de j con las consultas de mínimo, que en este caso j es más pequeño que mínimo, entonces se iguala mínimo con j. Aquí podemos ver que hace el cambio. Luego avanza el for de las j, entonces j igual a 2, las consultas del índice 2 es 2, entonces no se hace ningún cambio, se va con j igual a 3 y las consultas de j son 0, es más pequeño que el mínimo, entonces se hace el intercambio. Esto sigue, pero como los demás también tienen 0, pues no hace nada. Y ya cuando sale de la for j, checa que i sea distinto de mínimo, que en efecto lo es, entonces hace el intercambio. Aquí podemos ver que hace el intercambio. Entonces ya entra en el segundo for de i, entonces ahora i vale 1, se iguala i con mínimo. Y ya entra el ciclo for de las j, i más 1 pues es 2. Y compara j con mínimo, en este caso no se cumple la condición. Se va con j igual a 3, no cumple con la definición, j igual a 4, aquí sí cumple, entonces se cambia el mínimo. Y bueno, como los demás tienen igual valor de 0, pues no entra el ciclo for, no entra la condicional, se sale el ciclo for de las j, compara i con mínimo, son distintos, entonces hace el intercambio. Aquí se ve el intercambio. Esto se podría resumir de la siguiente manera. Tenemos nuestro arreglo inicial, hace el primer cambio y hace el segundo cambio. Para el case 3 del submenú se hace el reporte de consultas por médico. Empezamos con un ciclo for que hace que la variable contadora de cada doctor se vuelva 0 si es que se hizo un reporte anterior, no afecta a los siguientes que se hagan. Hacemos quicksort en las fechas solo para asegurarnos de que estén acomodadas. Con la variable pedir mes, el usuario ingresa la fecha que quiere consultar y esa variable mes se manda a la búsqueda binaria para empezar empezar la búsqueda de las fechas de las consultas que tienen la misma fecha. La función búsqueda binaria funciona con recursividad, por eso tenemos nuestro caso base, que una vez que el índice menor sea mayor al último, entonces significa que ya terminó de recorrer el arreglo. Generamos nuestro pivote. Con este if se hace la comparación recursiva del lado izquierdo de nuestro arreglo y con el primer else if se hace la búsqueda del lado derecho.
Si es que se llega a encontrar una fecha, se añade a una regla auxiliar que es del mismo tipo que las consultas, al mismo tipo de estructura que las consultas, y ahí mismo yo hago la comparación del médico que está en la consulta con los médicos que tenemos registrados. Y en base a eso le agrego a ese médico, eh, a su variable contadora, una consulta. Y después seguimos con la recursividad, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Una vez que se encuentran todas las consultas, pasamos a la función de inserción. Esta la función de inserción es básicamente lo mismo, solo que cambia la condición del while y agrego dos condiciones ifs para poder hacer la comparación de cuando tenemos dos contadores iguales, eh, poder acomodarlos como se debe. Por eso al principio pongo un mayor igual, para que las condiciones cuando son igual entren al acomodo y los aíslo. Con el primer if aíslo las condiciones cuando los contadores son iguales y en el segundo if verifico si es que los tengo que mover o si se tienen que mantener en la misma posición. Si la antigüedad del que estoy analizando en ese momento es menor a la del que está uno anterior, no los tengo que modificar. Entonces se rompe el ciclo y analizo la siguiente entrada y se rehace la inserción comúnmente. Pero si la antigüedad es mayor, entonces se hace el cambio de inserción como se debería de hacer, porque no entraría este if. Y básicamente, después de eso, solamente imprimo, como ya se realizó la inserción de manera correcta, simplemente imprimo el reporte de información. Aquí ya hago un for para el arreglo de médicos y como ya van a estar ordenados, simplemente los imprimo de mayor a menor y si son iguales, de la antigüedad los va a poner en la parte superior. El case 3 del menú principal hace la compensación a los médicos que tuvieron mayores consultas realizadas en una fecha en particular. Esto básicamente es lo mismo que el reporte de consultas por médico en cuanto a código, simplemente que al final, después de que imprimo el reporte nuevamente, hago otro ciclo for para imprimir en pantalla los doctores que realmente sí van a poder tener esa compensación. Esto se refiere a que de los tres primeros, va a haber ocasiones en las que algunos no tengan consultas realizadas. Aunque sí salgan que por antigüedad están ahí, no necesariamente tuvieron consultas hechas. Entonces, con este if, hago que si no tenían consultas realizadas, pues no se les haga una compensación. Y básicamente esa es la única diferencia entre el case 3 y el case 2, pero el código es muy similar. Para el ejemplo de aplicación tenemos aquí el menú principal, que la opción 1 nos permite registrar una consultas, la opción 2 ver los reportes de información y la opción 3 aplicar compensación a los médicos. Iniciemos con la consulta 1. Nos pide que ingresemos una fecha, nos pide que respetemos que deben de ser 10 caracteres y también que deba cumplir con el formato. Nos pide que ingresemos el nombre del paciente, su edad, el nombre del médico, que son datos de los cuales ya están inicializados, la especialidad del médico, ingresamos la cual le corresponda, nos pide que ingresemos los síntomas, el tipo de urgencia y un diagnóstico. Y posterior a ello nos pregunta si deseamos agregar una consulta más. Vamos a agregar Podemos agregar hasta 50 consultas porque ese es nuestro límite. Ok, después de haber agregado más consultas, por ejemplo, en la primera fecha tenemos el 10 de octubre, para la consulta 2 el 02 de octubre, para la consulta 3 el 3 de octubre, para la 4 el 6 de noviembre y para la 5 el 7 de octubre. Esto vamos a poner porque en las demás opciones nos pide que ingresemos un rango de fechas. Así las consultas que caigan dentro del rango de fechas se va a hacer el proceso del reporte que queramos saber. Por ejemplo, en el caso número 1, en la opción número 1, vamos a poner que del 01 de octubre al 10 de octubre. Entonces, en este rango de fechas nos aparece que para las urgencias de tipo baja, dos consultas son de este tipo. Para la media, solo una consulta y para la alta, igual una consulta.
registramos 5 consultas, entonces nos aparecen solo 4 porque la otra consulta, que es de noviembre, no va a entrar en este rango de fechas. Ahora, para el reporte de pacientes atendidos por rangos de edad, vamos a poner el mismo rango de fechas, del 1 de octubre al 10 de octubre, y nos aparecen 4 pacientes. Un paciente está en el rango de 32 a 47 años y 3 pacientes están en el rango de 16 a 31 31 años. Están ordenados de menor a mayor, igual se ordena el rango de edad. Y el otro paciente pues no entra dentro de este rango de fechas que pusimos. Para el reporte de atenciones por médico, nos pide el mes y el año. Entonces vamos a poner los médicos, las atenciones por médico en el mes de octubre del 2023, y nos aparece el nombre del médico, su antigüedad y la cantidad de número de consultas. Entonces el número de consultas va a ser las que entren dentro de este mes. Y por último, para el reporte de pacientes por municipio, igual ingresamos el rango de fechas del 1 de octubre del 2023 al 10 de octubre del 2023. Y tenemos que en el municipio de Cuernavaca tenemos un paciente del municipio de Cuernavaca, 2 pacientes en el municipio de Jutepec y un paciente en el municipio de Temisco. Y eso sería todo para la aplicación dentro de nuestro programa.